¿Cuál es el problema más difícil que te has enfrentado en toda tu carrera en cuestión de cómo resuelvo esto? Yo te diría, sin lugar a dudas, el tema de la condición humana. La condición humana es sumamente compleja, es de las cosas más difíciles. Los problemas técnicos, como dirían, tienes cierta certidumbre en cuanto a cómo se van a comportar las variables, ¿no? Pero la condición humana es a veces impredecible. Por ejemplo, y siempre conforme he pasado a lo largo de mi vida profesional, se ha presentado, ¿no? Cuando trabajaba en el IMSS, nos tocó como equipo en el IMSS, con la pandemia H1N1, ¿no? Y a diferencia del COVID, pues el COVID nosotros lo vimos nacer en China, pasaron 3-4 meses, llegó a México, hubo tiempo para escuchar, prepararse, ver cómo otros países caían en crisis y en consecuencia actuar. En el caso de la H1N1, fue un virus totalmente nuevo que llegó a México. Entonces es como si nosotros hubiéramos estado en China, sí, ¿no? La reacción tuvo que ser muy fuerte, tuvo que ser inmediata. Y a mí específicamente en esa contingencia sanitaria me tocó armar la información para la toma de decisiones. Y en ese momento el país no tenía información porque los sistemas estatales de salud estaban totalmente desperdigados, ¿no? Hubo un gran juego de intereses políticos por ocultar la información, para decir, es que aquí no hay HN1, ¿no? Entonces el gobierno dijo, a ver, tengo que tomar una decisión. Los ojos del mundo estaban sobre México para ver qué hacía. Y entonces el sistema más centralizado que existía era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces el crear todo ese sistema llevó a estresar nuestro sistema de seguridad social, la parte de salud, de una manera brutal. Porque por un lado estaba la demanda de información y por el otro lado estaba la enorme necesidad de dar servicios de salud. Claro. ¿Cuál es más importante? Decían los médicos, ¿salvar una vida o reportarte tus mendigos numeritos de contagiados y demás para mandar una estadística? Y en la práctica es los dos. Claro. Porque la información para la toma de decisiones es para salvar vidas, pero también la atención hospitalaria es para salvar vidas, ¿no? Pero en ese inter, pues te das cuenta de que tienes un sistema jerárquico como de 20 niveles, ¿no? Desde el presidente de la República, secretario de Salud, director general del IMSS, jefe de la unidad de planeación, que estaba en ese momento, delegaciones, jefe delegacional, jefe médico, y así hasta la persona que llegaba y tenía que mandar la estadística. Y se empiezan a encontrar egos, emociones, sentimientos, porque somos seres humanos. Claro. Entonces imagínate que alguien diga, es que ¿por qué tengo que estar llenando esto cuando yo soy médico, ¿no? O alguien diga, ¿por qué alguien me tiene que estar dando órdenes cuando no es mi jefe? Y entonces te das cuenta que la condición humana a veces distorsiona de gran manera la toma de decisiones, ¿no? Sí. Otro ejemplo, cuando tú quieres generar un cambio, ¿no? Y ese cambio, por definición, mueve el status quo de una sociedad o de un grupo o los intereses o lo que quieran, claramente no van a estar cómodos. Claro. ¿No? Y como no van a estar cómodos, esa condición humana de yo proteger lo que tengo, yo proteger mis intereses, yo proteger lo que conozco, se ve reflejado en, pues hay que aniquilar ese cambio, ¿no? Yo daba unas clases de liderazgo en la UPMH y siempre les decía a mis alumnos, díganme, hacía con ellos este ejercicio, díganme los 3 líderes que se les vienen a la cabeza, así, los primeros, ¿no? Y es bien interesante porque cada clase siempre te decían los mismos, ¿no? Decían Martin Luther King,
¿no? Nelson Mandela, John F. Kennedy, casi en automático, Jesucristo. Y acabamos con la lista, ¿no? Les decía, a ver, ¿qué tienen en común todos ellos, no? Y siempre, no, pues es que hicieron un gran cambio como Cristo, la religión, Martin Luther King, los derechos civiles, tal, Kennedy, pues una visión de un país diferente, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Y como que pues no encontraron eso. A ver, nada más dense cuenta de una cosa, Todos ellos murieron asesinados por el sistema. 1, ¿no? 2, los hizo sufrir el sistema de una manera brutal antes de aniquilarlos, ¿no? 3, eso sí, su legado sigue, ¿no? O sea, hicieron cambios brutales. ¿Y por qué les decía esto a mis alumnos? Y es parte de la respuesta, ¿no? Porque el liderazgo, cuando realmente quieres cambiar las cosas, implica un riesgo. Claro. Implica un riesgo, porque el grupo quiere ir hacia donde ya sabe ir, pero si tú lo mueves para otro lado, ¿no? Va a tocar muchos intereses. Y ahí de nuevo esa es la condición humana. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan o nos ven lo han vivido. O sea, en tu colonia, es que, híjole, lo lógico aquí en el barrio es que hagamos esto, y siempre va a haber más, no, que para qué lo hacen, es que se va a chingar una lana, dices, híjole, y eso pasa en todos lados, en todo el mundo, y es condición humana. Entonces, recapitulando, o sea, ¿qué es de las cosas más difíciles que yo me he enfrentado en mi vida profesional laboral? No son temas técnicos, son temas de condición humana, son temas de emociones, temas de ego, sobre todo cuando estás empujando un carro. Escucha el episodio completo en Spotify y YouTube. Encuéntranos como El Día Cero Podcast.